muchos de los emprendimientos no se crean a raíz de una necesidad que identificó el emprendedor en el mercado, ¿sí? Donde de alguna manera ese emprendimiento se caracteriza porque responde a una necesidad o responde a un problema del mercado, sino que básicamente buena parte de los emprendimientos que se crean en el país están más amarrados a una necesidad de tipo económico. Entonces, es el escenario donde pongamos el caso de una madre cabeza de hogar que ya está en una edad de entre los 45 y 50 años, caso colombiano, donde ya por edad le cuesta mucho en este caso en las empresas conseguir un trabajo de acuerdo en este caso a su formación y su competencia, ¿sí? Claro. Entonces, es el escenario donde está esta persona que tiene tres hijos atrás, que hay que pagar en este caso la educación de los niños, que hay que pagar la alimentación de estos niños, que hay que pagar en este caso, si bien arrendamiento, pagar el alquiler. Y debido a la dinámica del mercado en sí, donde se cierran las puertas, la única alternativa que nos queda es emprender. Entonces, en esos escenarios aparecen algunos gurús que consideran pues que tienen la llave del éxito y venden este tipo de propuestas, ¿sí? Y se aprovechan de las personas. Entonces, digamos que en los ejercicios que hacemos nosotros o en los acompañamientos de consultoría que doy con algunos de los emprendedores y también con algunos empresarios es que Mm, las decisiones, sobre todo de negocios a la hora de crear empresas, tienen que ser decisiones basadas en hechos y datos, ¿sí? Mm. No basadas en emociones ni tampoco basadas en situaciones. Y cuando hablo de situaciones, es que no, conocí a un vecino que le está yendo muy bien en este negocio, está vendiendo, por darles un ejemplo, está vendiendo paneles solares, tiene un gran mercado, está vendiendo, voy a meterme en el mercado de paneles solares. Y le pregunto a ese emprendedor, ¿tú qué sabes de paneles solares? Y la respuesta es nada, pero sé que ese negocio me va muy bien. Entonces, es muy importante que desde un principio, a la hora de tomar esa decisión, que no es fácil en el momento de ser emprendedores, que esa decisión sea bien planeada y bien consensuada. Digamos que ese es el punto de partida. Lo otro es que considero que es muy importante que a la hora de crear empresa tengamos ese componente que es fundamental, que creo que es primordial si queremos tener éxito en el corto plazo, ¿sí? Y es el tema de la innovación. Bienvenidos a Aprendiendo de Gigantes, un podcast donde compartimos experiencias e inspiración de empresarios y emprendedores que marcaron un antes y un después en sus industrias y vamos a estar compartiendo todos esos aprendizajes con expertos en el mundo de los negocios y en este caso tenemos hoy a un invitado muy especial. Tenemos el placer de conversar con Juan, un experto en emprendimiento con una amplia trayectoria y en proyectos de desarrollo en Palmira, en Colombia. Y Juan ha asesorado a cientos de emprendedores en la creación de planes de negocios, ha liderado iniciativas de fortalecimiento empresarial y ha sido un actor clave en la implementación de programas de gestión en el gobierno local. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Para nosotras es un placer que estés aquí, que puedas dar tu perspectiva y de cómo es el trabajo de la parte gubernamental. Y bueno, en Marjorie, que puede presentarle que es de paisano de Colombia. Ella ha estado capacitándose con él, y entonces quiero que lo presente Hola, más. profe, ¿cómo estás? Me alegra mucho que hayas aceptado la invitación. Y bueno, en este escenario te traemos porque, bueno, yo te recomendé para el podcast que eres un experto en temas de planes de negocio y de levantamiento de capital para nuevos emprendimientos, sobre todo con programas que tienen que ver con el gobierno. ¿Sí? Ujú. Entonces, nos gustaría como compartir tu experiencia con la audiencia, sobre todo porque hemos visto casos de personas que han sido estafadas o a punto de ser estafadas por gente que se aprovecha de las ilusiones de los emprendedores, necesitan capital por las razones que sean y como no saben cómo se hace, qué tienen que hacer, entonces le creen a cualquiera que les pinte pajaritos en el aire. Entonces, para empezar, entonces nos gustaría que se presentara, nos contara sobre su trayectoria, cómo fue que terminaste en esto de asesorar negocios y bueno, ahí te vamos preguntando. Bueno, muchas gracias. Primero, ante todo, muchas gracias por la invitación a Julieta, a Marjorie.
Me siento muy honrado que hayan abierto ese espacio para contarles un poco sobre mi experiencia en el mundo de los emprendedores. Bueno, mi experiencia a nivel laboral, he trabajado para organizaciones públicas y privadas, como lo mencionaba anteriormente. En este caso, entre las entidades públicas del gobierno nacional está la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia. Allí trabajé como consultor en un modelo que se llamaba Modelo Integrado de Servicios Empresariales. Allí acompañamos alrededor de 70 emprendimientos y alrededor de 50 empresas, ¿sí? Ya en este caso ya cambia el concepto de emprendedor a empresario, donde a Claro. partir de un ejercicio diagnóstico identificábamos cuáles eran las necesidades de tipo técnico o administrativo, ya sea de los emprendedores o de los empresarios, para irlos encaminando en su proceso. Trabajé también con la alcaldía de la ciudad de Palmira, en este caso acompañando la implementación de alrededor de 100 planes de negocio. De hecho, se alcanzaron a implementar más de 120 planes de negocios. Ahí nos enfocamos en emprendedores y en este caso emprendedores que se encontraban en situación de informalidad y la mayoría de ellos vendedores ambulantes, ¿sí? Mm. Entonces, el enfoque fue muy preciso en ese sentido. Otro proyecto que trabajamos ya en este caso con la Cámara de Comercio de Cali y con Impulsa, que es una entidad del gobierno nacional, se llamó Fortalecer. Fortalecer fue un proyecto muy bonito en el sentido de que era el gestor de ese programa. Teníamos todo un equipo que visitaba tanto emprendedores como empresarios y tenía algo interesante y era que en este caso el consultor se desplazaba directamente a la unidad productiva. Es decir, el empresario no iba a la Cámara de Comercio a recibir una capacitación, sino que en este caso el consultor iba directamente a la empresa o al emprendimiento y validaba de acuerdo a su experticia qué necesidades tenían y así, a partir de ahí, se hacía un plan de acción, se hacía una intervención. Fortalecer tenía algo adicional y es que se trabaja algo muy importante en los emprendedores y tiene que ver con el tema de la inteligencia emocional y el tema de desarrollar habilidades blandas en nuestros emprendedores. Y para eso, dentro de nuestro equipo de trabajo, tuvimos un psicólogo. Y digamos que Mm. parte de ese ejercicio fue muy integral y los Claro. resultados se vieron, ya que al cierre del proyecto, que tuvo una duración de alrededor de 7 meses, las ventas se incrementaron en esas unidades productivas, en todas. Intervenimos tres sectores en particular en ese proyecto, que fueron emprendimientos del sector gastronómico, emprendimientos del sector comercio y una línea que estaba enfocada también en farmacias y una línea en ferreterías en particular. Fueron 50 unidades productivas que se intervinieron en ese proyecto. Mm. He trabajado también como instructor SENA. En este caso, mi línea en SENA es emprendimiento y también asesoro emprendimientos en una entidad del Estado que se llama Fondo Emprender, que es una entidad que es afín al SENA, donde esta entidad, digamos, que da acompañamiento con capital semilla, que básicamente es de lo que vamos a hablar más adelante. Ujú. Me he desempeñado también como analista económico de la Cámara de Comercio de Palmira. Allí hacíamos análisis como temas como la mortalidad empresarial, temas como lo que tiene que ver el crecimiento de las MIPIMES, ¿sí? Las Mm. causas, en este caso, por ejemplo, también de la mortalidad. Participé del censo que se hizo por primera vez en el municipio. En ese ejercicio en Cámara de Comercio también participé de una de las mediciones que se hacen a nivel mundial, que es el Doing Business, Mm. donde en el Doing Business se hizo por primera vez en la ciudad de Palmira. El Doing Business básicamente lo que mide es la capacidad que tiene un país o una ciudad para generar ambiente de negocios. Entonces allí se evalúan tres variables donde participamos. Una que son los trámites, tienen que ver con el proceso de formalización, o para los que están en otros países que nos están viendo, el tema legal, de cómo legalizar la empresa, los Sí. tiempos que destino para legalizar la empresa y los costos asociados a ese proceso de legalización. Entonces, a partir de esas tres variables, analizábamos básicamente qué tan competitivo era el país o la ciudad con la medición del Doing Business. Y digamos que mi otra experiencia ya es de más de 10 años como consultor y como asesor empresarial de manera independiente, ya con otros emprendimientos y con empresarios, básicamente. Bueno, Para no excelente. largar el tema. Eh,
Excelente, sí. Sí, seguro dejaremos el enlace en la descripción de su perfil de LinkedIn para que puedan visitarlo y si quieren ponerse en contacto con él también. Es súper interesante el recorrido que has hecho y me parece como empezar por el lado de cómo despertó esta pasión, porque me imagino que te apasiona, que cómo empezaste a estudiar o a formarte en esta parte del emprendimiento y especializarte, ¿no? En esta área tan transversal, ¿no? Pues, Julieta, eso parte también de que también soy emprendedor. Ah, Entonces, ok. de alguna manera, pues yo pues tengo mis unidades de negocio, ¿sí? Ah, Eh, en las cuales, digamos que me ha ido bien en algunas, en otras no tanto, pero ujú, parte de ese proceso de emprendedor es esa resiliencia que tenemos y también de ese proceso de aprendizaje que tiene el emprendedor, sobre todo cuando comete errores. Porque cuando claro, tú eres emprendedora y cometes un error, en el mundo del emprendimiento, un error normalmente tiene un costo para ti y un costo de tipo económico. Entonces, el mundo del emprendimiento me apasiona sobre todo porque me gusta también asumir riesgos. Me gusta mirar a ver, mm, tengo una mirada de, bueno, y si hago esto, ¿qué puede pasar? Y me gusta también claro, explorar. Ser emprendedor implica, yo sé que es asumir riesgos, pero también es asumir riesgos basados en evidencias, no basados en simplemente la emoción de vivir la experiencia, sino de vivir la experiencia, pero una experiencia ya bien pensada, bien planeada, bien organizada. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, muchas de las situaciones que viví como emprendedor, sobre todo los errores, me gusta también transmitirlos a ese grupo de emprendedores que apenas están arrancando, ¿sí? De demostrarles que sí, que el camino que tomaron como emprendedores no es un camino sencillo, no es un camino fácil, pero que sí es un camino que si somos organizados y somos metódicos, es muy probable que lleguemos a ese nivel de éxito. A mis emprendedores jamás les voy a decir que existe un libro, ¿sí? Que de acuerdo a ese libro y esa serie de pasos del libro van a ser exitosos porque les estaría diciendo mentiras. Pero sí les digo que para ser emprendedor hay que prepararse no solamente desde el punto de vista técnico, hablando de la elaboración de un producto o servicio, sino también desde el punto de vista de lo administrativo, desde el punto de vista legal a la hora de crear empresa, sobre todo en el caso de Colombia, que digamos que el tema de crear empresa no es tan sencillo y de ahí las estadísticas muestran que en nuestro país la gente opta por ser más informal que ser formal, mm, ¿ya? claro. Sí, en Argentina pasa algo parecido en ¿Parecido? cuanto a la Ok, informalidad, sí. ok. Eh, y cómo ha sido esa transición de, del gobierno, ¿no? Y de trabajar en directo ahí con los emprendedores? ¿Cómo hacen para llegar a esas personas, ¿no? Pues me imagino que hay todo un planeamiento. Y, y bueno, cuáles son los desafíos que están enfrentando para llegar a esas personas, cómo lo hacen. Bueno, primero todo parte, en este caso, en mis participaciones que estuve con entidades del Estado, de una convocatoria que hacemos a nivel regional. Hay un ejercicio publicitario donde establecemos, digamos, los términos y condiciones. Obviamente eso obedece a una planeación previa, donde definimos el Ujú, alcance de la convocatoria y a los sectores que vamos a impactar. Pero a partir de allí es un trabajo inmersivo, donde visitamos en este caso cuáles son los sectores, o ya los tenemos ubicados. De hecho, pues de alguna manera ya contamos con las bases de datos de los sectores económicos, cómo están distribuidos en la región, y a partir de ahí empezamos a hacer ese pequeño acercamiento. Pero, por ejemplo, en el caso de Fortalecer, fue un proyecto en el cual fue tan inmersivo, donde yo salía a calle y estábamos en zona urbana, zona rural, y era mm, presentando el proyecto, vendiendo el proyecto. eh, y finalmente, como resultado de ello, obtuvimos la participación de las empresas y de los emprendimientos. A nivel de Estado, hablando, por ejemplo, del Fondo Emprender, el Fondo Emprender es un mm, fondo de capital semilla que es creado por el Gobierno Nacional. Este fondo de capital semilla
está dirigido a todos los sectores de la economía del país, pero tiene un pliego de condiciones. Entonces, dentro de las condiciones de participación en el caso de Fondo Emprender, quien quiera participar, pues uno, digamos la primera restricción, ser colombiano, mayor de Mm, 18 años, ¿sí? Que su proyecto empresarial debe tener en este caso mínimo 6 meses de operación en el mercado, 6 meses de funcionamiento. Hay que demostrar ventas, pero aparte de eso hay otra restricción que es muy importante y es que el producto o el servicio o el proceso que voy a presentar a Fondo Emprender tiene que ser innovador. Entonces, mm, es una gran barrera, hablando del caso de Fondo Emprender, porque por lo general, no digo que no todos, pero algunos de los emprendimientos no tienen ese componente de innovación. ¿A qué me refiero? A que si hay una persona que va con la idea de negocio de crear una tienda de barrio, una tienda de abarrotes, es un proyecto empresarial que no va a ser apoyado por Fondo Emprender. Hablando de la innovación, digamos que hay una razón fundamental de por qué le estamos apostando a la innovación en Colombia y tiene que ver con la aparición de las startups, que son aquellas mm, unidades de negocio que tienen ese talante de innovación y que se caracterizan porque su capacidad de crecimiento es, digamos, abismal en términos de mm, una empresa que no innova, ¿sí? Que en este caso no tiene esa ventaja competitiva, hablando en este caso de la startup. En el caso de la mm, startup, en el caso colombiano, tenemos el ejemplo de Rappi, que creo que también está en Argentina. sí, Rappi es uno de nuestros unicornios acá en Colombia y se caracteriza por ser una startup porque en un periodo de tiempo tan corto que fue un ciclo de alrededor de 3 años, lograron ventas por alrededor de $1.000 millones. Entonces imagínate tú con una iniciativa empresarial que en un periodo de tiempo tan corto estés con ese nivel de facturación, ¿sí? claro, Entonces, total. de allí el tema de innovar y de ahí el tema también de generar esa ventaja competitiva. No es lo mismo apostarle a un emprendimiento donde se caracteriza por ser lo mismo que está haciendo todo el mundo, que ya entras en un mercado que ya está saturado, donde hay demasiada competencia, a entrar con un producto o servicio que responde a una necesidad o a una problemática que tiene el mercado. También no es innovar por innovar, porque también Claro, estamos llenos de emprendedores que tienen la super idea, pero esa super idea tal vez no está para ese mercado en particular o el mercado no está preparado para esa super idea. Entonces, claro, de allí la importancia, y le digo a todos a los que los acompaño, el tema de la planeación es muy importante, la importancia de estructurar un buen plan de negocios y lo otro de ir conociendo e ir implementando herramientas para hacer el proceso, claro. por ejemplo, hablando de la innovación, herramientas como por ejemplo el design thinking es fundamental. Mm, Entonces, considero que esas variables son muy importantes en ese sentido. totalmente. Sí, me parece que, bueno, son líneas que están similares en Argentina, pero sí hay líneas que trabajan con los emprendedores, bueno, en categorías más bajas, que en este caso es quien hace empanadas, como decimos acá, Sí. o costura, o tiene como un tallercito. em, bueno, lo que hacen es mucho el trabajo fomentando la formación para estos Sí. microemprendedores Ujú. y ya los que pasan a startups, claro, pueden postularse con ese tinte de innovación. Hay Sí. mucho también de fomentación del agro, de la parte esta de producción Ujú. eh, y del turismo también. Ujú. Porque bueno, claro, depende de cada país, de cada región, de qué se busque fomentar. Así es. Eh, en mi caso, cuando le pedimos Capital Semilla también para iniciar un emprendimiento acá, te pedían esta serie de requisitos de estar facturando, bueno, hacer el modelo de negocios, presentarlo, hacer una hoja de evaluación financiera. em, entonces, todo eso lo tenían en cuenta para prestarte un capital que lo ibas a devolver con ciertas condiciones. Ujú. En este caso, los capitales semillas se devuelven, pero ciertos beneficios, a diferencia de pedir un capital a un banco que van a tener ciertos y Las tasas mayores de interés. intereses. Claro. Claro,
En este caso, cómo funciona este ejercicio de, bueno, yo cuando me encontré con mis compañeros había hecho una materia de formación en la facultad y que duró un año, entonces era un año formándote sobre todas las partes que tiene un negocio, ¿no? Y sobre Ah, distintas design thinking y bueno, y estar trabajando en tu idea de negocios, presentarla, hacer tu speech, todas esas etapas y bueno, ir conociendo conceptos que por ahí cuando no sabes nada de cómo es, por ahí tenés la idea, pero tenés que bajarla al papel y planear. Entonces era todo un año de formación para poder recién presentarte al capital y bueno, poder comprar elementos o abrir tu local o contratar personas. Bueno, así es todo como el plan a ah, 5 años en este caso. ok. Que hablan de plan de negocio, ¿no? En este caso, en mi experiencia y en varios, porque de hecho después fue un problema a nivel de gubernamental, bueno, los gobiernos tienen sus problemas y más Hilos. en Argentina, Sí, de que del porcentaje de todos esos emprendedores, ninguno terminó rindiendo cuentas, ninguno en una provincia, por ejemplo. Entonces no entiendo. tenían buenos modelos de seguimiento. Una vez Indicadores. que te daban el capital, después eso se terminó perdiendo. Hay Ah. emprendedores que me enteré que se compraban una moto, lo invertían ese capital en otra Sí, cosa que, bueno, ahora sí, tengo 1 millón, ¿qué hago con claro. esto? En lugar de invertirlo en lo que yo planeé, hago otra cosa. Otra cosa. Ok. Y, y bueno, en este sentido, ¿cómo hace el gobierno para realmente hacer un seguimiento de ahí, si es a 5 años, a 3 años, ¿no? Bueno, la dinámica en el caso de cada colombiano, hablando de Fondo Emprender, es que digamos que la formación es muy importante. ¿Sí? Lo que tú acabas de hablar, de que en este caso recibiste formación en el pitch, en este caso metodología de design thinking, yo creo que es fundamental. Y yo creo que la parte de la formación, sobre todo la información en la parte financiera, es fundamental para cualquier emprendedor. ¿Sí? No Mm, solamente es tener el deseo de crear empresas, sino también tener las bases en la parte financiera. Muchos de los emprendedores que he atendido tienen esa falencia de, por ejemplo, yo les pregunto, bueno, ustedes muchachos, ¿cómo están estableciendo el precio de venta de su producto? mm, claro. Muchas de las respuestas que he recibido es que el precio de venta está basado, en este caso, en los indicadores de la competencia. No se Mm, han hecho el ejercicio de analizar su proceso productivo si realmente su estructura de costos da para establecer ese precio de venta que tiene la competencia o si realmente desde el día uno estoy perdiendo dinero porque establecí un mm, precio basado mm, en lo que está haciendo el mercado. Eso no quiere decir que sea malo. No, parte del ejercicio que uno tiene que hacer es eso, conocer la competencia, hacer un benchmarking y conocer cómo se comporta el modelo de negocio, los precios, pero es muy importante que desde el día uno como empresario yo pueda saber y definir claramente cuál es el precio de venta de mi producto o de mi servicio. Eso es fundamental. Conocer mi punto de equilibrio también es fundamental. En el caso de Fondo Emprender, hablando de los tiempos lo que tú me mencionas, es más o menos un periodo de tiempo de un año. Va acompañado por un gestor. Anteriormente pasaba lo que tú decías, que recibían el capital y lo utilizaban para otras cosas. Pero resulta que, pues, digamos que el fondo ha ido evolucionando y ha ido aprendiendo y por eso hay interventorías. Entonces, cada mes se hace una intervención a las metas que se plantearon en el plan de negocios. Inicialmente, ¿cómo es el proceso? Se hace una presentación de lo que es el fondo. Una vez que se hace la presentación, los que están interesados se inscriben. Luego del proceso de inscripción, hacen un pitch los emprendedores que llaman la atención de los gestores de Fondo Emprender son seleccionados y ahí inicia el proceso de construcción de un plan de negocios. Dependiendo del nivel de formación, es decir, de si es una persona con formación técnica o profesional, la estructuración de un plan de negocios puede durar entre 6 meses a un año. Finalizado el proceso de estructuración del plan de negocios, cuando ya tengo el documento listo, ahora sí participamos del proceso de la convocatoria, siempre y cuando se tengan en cuenta los pasos anteriores, que la unidad productiva lleve 6 meses en el mercado, que tenga un producto o servicio que se caracterice por ser innovador y en este caso pues la restricción de ser colombiano
en el proceso. ¿Qué pasa en el caso de cuando inicia la convocatoria? Se bajan los recursos, más o menos alrededor para que me, allá en Argentina, unos $30.000, de $30.000 a $40.000. Pero esos $30.000 o $40.000 no se entregan en el momento de que ganaste la convocatoria, sino que en el caso del plan de negocios se estructura, ¿sí? Desde el punto de vista financiero, en qué momento se van a utilizar los recursos. En el caso de los recursos, yo los puedo utilizar para el pago de mis empleados, lo puedo utilizar para la compra de maquinaria y equipo o para mejoras de infraestructura. Entonces, dentro del plan que se hace a un año, en Mm, cada año yo ejecuto unas tareas. Resulta que en ese periodo de tiempo de 12 meses, cada mes voy a recibir una interventoría. En esa interventoría lo que hacen, en este caso, el grupo de Fondo Emprender es verificar que se están cumpliendo de las metas del plan de negocios. Si no se cumplen las metas del plan de negocios, en ese primer mes que recibí $2.000, por decir algo, a manera de ejemplo, esos $2.000 como emprendedor los tengo que devolver al Estado, mm, ¿ya? Ese dinero hay que devolverlo. Entonces, ahí es mm, donde digamos que el dinero no se pierde o no se invierte en lo que se debería invertir o en lo que se planeó. También, al momento de ganar la convocatoria, tú firmas un contrato con el Estado, donde aparece esa parte de la devolución que te acabo de mencionar. Pero hay una diferencia en el caso del modelo argentino, y es que si tú haces las cosas bien durante ese periodo de tiempo de un año, donde cumples en este caso con los indicadores que te comprometiste con la entidad, al final del año lo que hace el Estado es condonarte la deuda, es decir, no le mm, des nada al Estado. Es decir, que esa inversión que recibiste, que recibió tu negocio, básicamente lo que busca es escalar o potenciar tu modelo de negocio. Entonces, mm, digamos que esa es, digamos, la pequeña diferencia que hay. Anteriormente pasaba eso. De hecho, unos 10 años atrás, el fondo estaba apoyando ideas de negocio innovadoras. Entonces, alguien que mm, llegaba con la idea de negocio innovadora, la idea más innovadora del mundo, claro. lo apoyaban. Pero ¿qué pasaba con ese emprendedor? Que cuando ya llegaba al mercado y ponía esa idea, resulta que esa idea no respondía a la necesidad del mercado. ¿Qué pasaba con ese dinero? Ese dinero se estaba perdiendo. Entonces, de allí que Claro. cada vez más, digamos que el fondo ha tomado ese tipo de restricciones. Pero a nivel Colombia tenemos Mm, diferentes entidades que tienen el mismo modelo. En el caso de mm, Impulsa también es una entidad del Estado colombiano, una entidad también nacional, que también apoya a los emprendedores y que en el caso de Impulsa, las convocatorias, a diferencia del Fondo Emprender, son convocatorias que son sectorizadas. Entonces, por ejemplo, esta convocatoria es para el sector lechero, entonces todas las empresas de ese sector pueden participar de dicha convocatoria en particular. Entonces, sí es importante, considero yo, que a la hora de buscar capital semilla, por un lado, tener muy claro el mercado en el cual voy a ingresar, tener muy claros sus conceptos administrativos, contar con un buen plan de negocios, mm, ¿sí? Que es fundamental a la hora de hacer ese ejercicio. total. Sí, me Vale, parece. profe. Sobre eso que estabas diciendo de buscar capital y de presentar planes de negocio, Ajá, como un emprendedor que está comenzando, se puede blindar ante personas, no sé cómo te digo, que se aprovechan de las ilusiones de esos emprendedores para estafarlos o para hacerles firmar contratos abusivos donde pues prácticamente no les dan margen de maniobra y quedan como a merced de lo que ellos decidan porque son expertos, entre comillas, o son inversores, pero en realidad son personas que están buscando precisamente al emprendedor desinformado para aprovecharse de una idea que a lo mejor es sí, muy buena, sí, como rentabilizar con ella y el emprendedor ahí como, bueno, entonces, yo hago lo que ustedes me digan porque como no sabe nada, entonces para ellos es transparente lo que le propongan. ya. Sí, en ese caso, Marjorie, yo creo que eso nos pasa a todos y pasa con algo que es fundamental y que se está perdiendo en Latinoamérica y es que ya a nosotros ya no nos gusta leer. Y Mm, como no nos gusta leer, se cometen ese tipo de errores porque estamos desinformados de las situaciones. Muchas de las cosas que yo les digo a mis alumnos es que el proceso creativo, en este caso de un emprendedor, a la hora de desarrollar una idea de negocio, y a la hora de experimentar y a la hora de llevarla a cabo, siempre va a existir ese componente de riesgo de que nos va a ir bien o nos puede ir mal. Todo depende de ese proceso creativo. Y por más que
esté bien estructurado, siempre va a existir ese margen de riesgo. El tema es que cuando yo estructuro y conozco, y en este caso tengo claro mi modelo de negocios, cuando llega alguien con ese tipo de propuestas, pues ya uno ya sabe que te está engañando. Pero sí, pasa mucho y digamos que eso es parte de ese proceso también de aprendizaje de que no les vuelva a suceder. El tema ahí es que a veces se aprovechan de la situación de la persona. En algunos casos, diría yo que es la situación de tipo económico, por lo general, de ese emprendedor, y se aprovechan de esa necesidad económica para plantear una situación que tal vez es inverosímil, pero para el emprendedor es lo máximo porque de alguna manera ha encontrado la solución a todos sus problemas. Entonces es ahí donde se cometen errores. Entonces, de ahí la importancia de, por un lado, de tener claro ese camino o cuál es tu proyecto de vida, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres hacer? A veces, desde que nos formamos, pasa mucho y es que en nuestras casas, no sé si en la Argentina pasa eso, pero acá los papás de Colombia le dicen, estudie, estudie, mijo, para que consiga un buen trabajo, para que sea un gran trabajador y tenga un buen empleo, tenga un mejor empleo que su papá y su mamá. Pero en las casas colombianas no pasa de que le digan, oiga Juan Pablo, usted tiene dos caminos. Uno, ser el mejor gerente de esta compañía. O dos, ser el dueño de esta compañía y generar empleo, ser emprendedor. Ese espíritu todavía no se ve. Ya hay algunos colegios que están haciendo ese trabajo, pero anteriormente eso no se veía. Entonces, esa parte de ese espíritu empresarial, de poder de alguna manera darse cuenta de que el camino no es en en un solo sentido, sino que tienes dos líneas y si tienes claro hacia dónde llegar, es muy probable que no se cometan ese tipo de errores. Parte de ser Claro. emprendedor es que nosotros siempre tenemos que estar informados, informados de todo, ¿sí? No Sí. solamente informados desde el punto de vista del campo en el cual voy a ingresar, sino, por ejemplo, plantearles situaciones de cómo me puede afectar a mí lo que está pasando hoy en Ucrania o cómo me puede afectar mi modelo de negocio lo que está sucediendo hoy en Israel o cómo puede afectar mi modelo de negocio hoy con las nuevas tecnologías que están hoy en el mundo, hablando, por ejemplo, de el impacto que está teniendo hoy y que va a tener más adelante el uso de la inteligencia artificial. O por qué, por ejemplo, Javier Milei viajó a los Estados Unidos y se reunió con Mark Zuckerberg y se reunió con el Mm, señor Elon Musk en su momento, ¿sí? claro, total. Entonces, de ahí la importancia de estar informado. Errores que se cometen, por ejemplo, en el proceso de ser emprendedor pasan desde el punto de vista legal. En Colombia, por ejemplo, hay un error que se comete mucho y tiene que ver con el espacio que yo he escogido para dar inicio a mi unidad productiva. Entonces, Mm, cuando estuve en Cámara de Comercio, tuvimos la experiencia donde alguien creó una discoteca. Entonces, hizo todo el proceso de creación de esa discoteca desde cero, los cimientos, la construcción, la inversión, que más o menos rondaría unos 250.000 a 300.000 dólares. mm, Resulta que en el caso colombiano existe algo que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial que define el espacio del territorio, qué actividades económicas se pueden hacer y qué no. Y resulta que ese espacio que escogió ese empresario no estaba permitida la actividad económica. ¿Qué pasó con esa inversión? claro. Se Ya perdió, bajo. se perdió. Entonces, y lo más triste de todo, es un documento que es totalmente gratuito, no tiene costo, pero es un documento Mm, que te dice si te vas a ubicar ahí, si puedes o no puedes desarrollar tu actividad económica. Entonces, miran que por no informarte en los tipos mm. de errores que puedes cometer a la hora de ser emprendedor. O sea, no es solamente tener la idea, sino también tener el panorama completo, tener una visión compartida de todo lo que está alrededor de ese modelo de negocio que quiero desarrollar. Total, total. Sí, ese es un claro ejemplo, bueno, porque yo estudié arquitectura y me recibí, estuve en esta parte municipal también en Argentina Sí, y muchos sí, cometen esa, no tan solo la informalidad de la construcción sí, y de ocupar espacios y después de no poder, bueno, en eventos pasa con un montón del tema de las discotecas también es, en varias ciudades de Argentina hay problemáticas así y con el tránsito y bueno, pero hay que saber también las leyes y
y asesorar, a dónde preguntar y asesorarse de realmente puedo hacer esto, hay profesionales. Y a veces también el emprendedor cuando está iniciando incurre en estas situaciones de no asesorarse, o sea, por un lado no informarse, no estudiar o leer, y también de no pagar una consulta profesional. En este caso están los arquitectos, los contadores, los abogados, para Sí. poder, ahí no sé si tiene que ver con la idiosincrasia latinoamericana de que me va a salir más caro, me va a salir caro pagar una consulta que después la pérdida esta enorme de una inversión de montar todo de una construcción. Sí, Em, por un lado tenemos esa problemática, no sé, la estudiaba por ahí en sí. arquitectura hace unos años, ya 10 años prácticamente. No sé si ha mejorado en algo, pero al inicio, claro, yo no valoraba porque no tenía esa cultura de voy a pagarle un contador para saber cuáles van a ser mis medios de cobro. En Argentina, que las dinámicas económicas son cambiantes, y si no no es necesario que me siente a estudiar contaduría o sobre finanzas completo, mientras tanto me puedo asesorar y una consulta me puede, o dos o tres consultas me pueden adelantar muchos pasos y tener claro cuáles son las reglas de juego, ¿no? Tanto a nivel legal como financiero, y también poder tener medios de cobro. Claro. ¿Cómo ves esa parte? Si, no sé Mm. si la han estudiado a Es nivel muy latino. similar. Lo que pasa es que en el tema colombiano, o al menos en el caso de la ciudad de Palmira, que es donde, digamos, tengo la experiencia, podría decir que una de las barreras que tienen las personas es una barrera mental. Y Mm, es en este caso de que es el miedo a que si me formalizo necesariamente tengo que pagar impuestos. mm, Entonces, sí, normalmente la persona dice, no, yo no voy a la Cámara de Comercio o no voy a, en este caso, a la entidad que es la DIAN, que se encarga del recaudo de los impuestos aquí en el país, ni hago los trámites porque finalmente tengo que pagar impuestos y entonces, ¿de qué voy a vivir? claro. Y entonces, mucha gente opta por irse por el camino de la informalidad. ¿Cuál es el problema de cuando te vas por el camino de la informalidad? Que esa unidad productiva jamás, y eso sí ya está más que probado, jamás va a crecer. ¿Por qué? Porque las empresas grandes con las cuales tú quieres hacer negocios, necesariamente tienes que ser una empresa legal. Tienes que dar el Mm, camino hacia la legalización. Entonces, si estás en la informalidad, vas a permanecer informal. Vas a tener unos ingresos, sí, no lo discuto, con los cuales vas a sobrevivir, pero si el pensamiento en un principio fue crear una empresa con el propósito de crecer, si vas a estar en la informalidad, eso no va a pasar, a no ser que sea mm, otro tipo de negocios. Pero los negocios tradicionales no va a crecer, ¿sí? Entonces, sí, hay miedo por ese sentido de pagar impuestos, pero lo que no le dicen a las personas es que dependiendo del tipo de niveles de ingresos que tú tengas, y si eres una empresa formal, no necesariamente tienes que pagarle impuesto al Estado. Tiene que declararlo, haces una declaración en cero, pero no estás mm, pagándole impuestos al Estado. Obviamente, cuando tengas crecimiento, pues necesariamente hay que pagar esos impuestos y que esos impuestos sabemos que se utilizan pues obviamente para las dinámicas del Estado, ¿sí? claro. Pero, pero eso pasa mucho acá que hay ese miedo y en el caso, por ejemplo, de las cámaras de comercio se tiene el concepto de que la Cámara de Comercio es una entidad, al menos en el caso de Colombia, y de lo que he escuchado de los emprendedores que cobra impuestos, y resulta que no es la entidad a cargo de esa función. Entonces, cosas como esas pasan. Hay mucho miedo desde el punto de vista desde el punto de vista de legalizar el negocio. Y lo otro también, creo, Julieta y Marjorie, es también tiene que ver con las dinámicas de los países, ¿sí? Mm, No es lo mismo crear empresa en Colombia que crear la misma empresa en los Estados Unidos. mm, Hablando en el escenario de los trámites que yo tengo que cumplir, los costos que tengo que asumir y el tiempo que tengo que disponer para la creación de esa empresa. Entonces, eso también alimenta ese proceso de mantenerse en la informalidad, sobre todo el mm, tema que tiene que ver con los costos asociados hacia la creación de empresas. claro, claro. Es súper importante lo que estás mencionando, y ahora que traes el tema de Estados Unidos, habíamos estado hablando
de este caso de una emprendedora, bueno, y de varios que habían entrado, pero lo pude conocer de cerca. Estamos viendo situaciones, bueno, ya de entidades que se presentan como alianzas con el gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero que hacen eventos y de formación y donde presentan a diferentes inversores y les presentan como la oportunidad. Los acompañan, digo entre comillas, porque tuvieron una sola clase de planificación financiera donde les presentan que completen una planilla de plan de negocios y no, después quedan como sin la formación necesaria para completarlo y les dan un tiempo para completarlo y luego en el evento hablábamos de que envían una especie de contrato y estos emprendedores que por ahí tienen un restaurante y que vienen de Latinoamérica con el sueño americano, ¿no? A Ujú. Estados Unidos a tratar de montar su negocio ahí, les presentan un contrato para ellos poder tener una ganancia, un porcentaje de su empresa Sí, a cambio de esta formación y de presentarse a diferentes capitales o inversionistas que bueno, les ayuden a crecer su negocio. No digo que no funcione, de acuerdo. pero bueno, ya te voy a comentar otro modelo también que estuve viendo en Europa, pero lo que pasa acá es la falta de información y de esperar que alguien venga como a salvarme y a poner el dinero que necesito para cumplir mi idea de negocio. Y bueno, el no asesorarse ponerle con un contrato, ¿no? Claro. Em, no sé si está pasando en Argentina, no lo vi, pero sí, no sé si estará pasando por No, ahí en Colombia. pasa. Acá lo Ujú. llamamos Los Ángeles Inversionistas. No sé si también sea el mismo concepto en Argentina, Mm, donde están sí, ese tipo de empresas o de personas que tienen un capital y que quieren invertir, ¿sí? mm, Está el escenario y ahí la importancia de poder tener un buen plan de negocios. Y por mm, eso insisto el tema de que el emprendedor tiene que estar muy informado, sobre todo de algo fundamental. Tú vas a entrar a negociar tu unidad de claro, negocios, ¿sí? claro. Entonces, a la hora de negociar, por ejemplo, te van a preguntar cuál es tu utilidad bruta, cuál es la utilidad del ejercicio, cuáles son sus costos de producción, cuál es, en este caso, si yo te voy a dar a ti $100.000 que me estás pidiendo, ¿en cuánto tiempo yo recupero esa inversión? ¿Sí? Claro, De tu empresa en este proceso de negociación, hablando de las acciones, ¿qué tan dispuesto estás a entregar tus acciones? ¿Qué cantidad de acciones estarías dispuesto a entregar? Algo fundamental en ese tipo de negociaciones es poder saber cuánto realmente cuesta mi empresa. Y cuando hablo de ese concepto, no es solamente hablar de los activos, ¿sí? Activos corrientes, activos fijos que tiene esa organización, sino también ese goodwill que me he ganado en ese periodo de mm, tiempo. Entonces, esos conceptos hay que tenerlos claros antes de entrar allá a hacer una mm. negociación y se cometen ese tipo de errores. La letra chiquita, cuando más chiquita, Sí, hay que tomarse el tiempo para leerla, porque es ahí claro. donde está, Sí, digamos, en algunos casos, donde cometemos el error al momento de colocar una firma y de comprometernos. Pero volvemos a lo que decía al principio, es una etapa donde tú tienes que prepararte, de planear las cosas y de ser muy organizado y muy metódico. Por eso es que no todos somos emprendedores en ese sentido, ¿sí? La mm, palabra emprendimiento, por un lado, tiene el tema del riesgo, ¿sí? Que no todo el mundo nace para asumir el riesgo, por eso también hay gente que le gusta trabajar y está en la burbuja del trabajo porque sabe que cuenta con un ingreso mínimo, un salario, ¿sí? Y que si hace las mm, cosas bien, en un periodo de tiempo largo, se va a pensionar, claro. ¿sí? Pero está ese emprendedor que asume el riesgo, que es el aventurero, pero es el aventurero también que estudia, que se Mm, organiza y que es metódico en su proceso, ¿sí? Porque de nada te sirve asumir el riesgo si detrás de esa intención de crear empresa no hay un conocimiento previo. Entonces, esa digo que es la parte fundamental a la hora de crear mm, empresas. No solamente es tener ese sentido de arrojo, de deseo de salir adelante, sino que detrás de eso haya un conocimiento. Ahora, claro. también está que
parte del proceso de emprendedor es ir de alguna manera creando esas alianzas estratégicas entre emprendedores y entre personas Mm, que de alguna manera me pueden apoyar. Ahora, como emprendedor, yo no tengo que saberme todo el macroproceso, pero sí tengo que tener personas que me apoyen me en ese apoyo. conocimiento previo. Entonces, en mi caso, yo soy ingeniero industrial y como ingeniero industrial yo soy experto en la parte de procesos, sistemas de gestión de calidad, pero sé que dentro de mi organización necesito a alguien que me ayude en la parte de diseño, necesito a alguien que me maneje la parte de comunicaciones, necesito a alguien que me maneje todo el tema que tiene que ver con las finanzas del negocio. Mm, Entonces también es como esa capacidad que tiene ese emprendedor, por un lado, de ser líder, pero también de armar comunidad y de crear equipos de trabajo alrededor de ese sueño que esperaría mm, uno, que ese sueño fuera compartido por todas las personas que forman parte de ese emprendimiento. claro. Y lo que pasa acá es que ni siquiera llega, el emprendedor llega a verse con el inversor. O sea, que es como en el caso que contaba Julieta, es un Sí. intermediario como que fírmame aquí para poder que el inversor vea tu propuesta. O sea, Ujú. no llegas ya a la negociación y Sí. como Son, que casi que tiene que negociar con el intermediario para ver si ven su propuesta. Ah, no firmas el son, contrato. No va a ver tu propuesta el inversor. Entonces, ni siquiera te has visto con el inversor, ni siquiera te ha dicho si va a invertir y ya te está Sí. diciendo, si Firma un alguien contrato. invierte en ti, pues vamos a negociar nosotros por ti y no sabemos qué es lo que va a negociar, ¿no? No, Nos vas a dar tanto por hay, ciento. Y de las ventas, tanto por ciento por un año, bueno, muchos claro. meses, no sé. no, Entonces, Sí, creo que aquí son, ya viene, bueno, coincido contigo que tiene que estar informado y conocer un poquito más y si no sabe nada, pues asesorarse con personas como tú, por ejemplo, para que le den una mirada a ese tipo de cosas que suelen suceder, donde se aprovechan de sus ilusiones. Yo diría que el camino del emprendimiento, Marjorie y Julieta, nada es fácil, nada llega de primera mano. Si no hay trabajo en ese no, emprendimiento, es difícil que el emprendimiento crezca. Si llega alguien como lo que están planteando ahí, que simplemente ya llegas a firmar un contrato y ya otras personas van a trabajar por ti, créeme que eso, ahí hay algo raro, habría que mirar. claro. Considero yo que la preparación es fundamental. Y como buen emprendedor, si voy a hacer ese ejercicio de la búsqueda de ese capital semilla que es fundamental para cualquier emprendedor, necesariamente hagamos la tarea de construir y de estructurar un muy buen plan de negocios para poder de alguna manera tener las herramientas y poder negociar con un inversor. Y lo otro es, independientemente de que tengamos una idea o que tengamos un emprendimiento en operación, nosotros tenemos que valorar lo que tenemos. ¿Ya? Y en ese Mm, sentido no podemos dejarnos de alguna manera dejar que otras personas dispongan sobre nuestro emprendimiento, ¿sí? Porque ¿qué pasa en ese mm, escenario? Básicamente, en ese escenario ya tú dejas de ser emprendedor y quien está imponiendo es el que asume nuevamente ese camino de ser emprendedor, ¿sí? Entonces, claro. yo soy uno de que defiendo a capa y espada mis proyectos y los defiendo con argumentos. Ahora, eso no quiere decir que de alguna manera en ese proceso no sea empático con la persona que está allí. Si yo veo que de alguna manera lo que me está transmitiendo tiene razón, obviamente es información que yo adopto hacia mi modelo de negocio. Pero si alguien de entrada ya me está diciendo cómo hacer las cosas, ya empiezo como a aprender las alarmas de qué está pasando aquí. ¿Sí? Claro, claro. Algo que mencionaron ahí que está bueno, trayendo ya el otro ejemplo, y que creo que también son, dentro de eso, son propuestas y modelos de negocio, vienen con su propuesta para intervenir en otras ideas de negocio. Y me he encontrado, bueno, en una empresa española también que captaba estas potenciales ideas de negocio y las mentorizaba también durante un año. Hacían este proceso de venta a través de influencers, de eventos que online, ¿no? Para captar. Y bueno, lo que noté es que la mayoría de los latinoamericanos que entraron convencidos de que iban a invertir, que les iban a comprar, bueno, iban a darles el capital para poder comprar maquinarias que traías de China o montar el local con maquinarias que valían $30.000, Ujú.
cuando la idea no estaba ni siquiera validada. Incluso había emprendedores que en Chile o querían comprar un terreno para montar canchas de fútbol, por ejemplo. Y ese tipo de modelos de negocio lo que hacían es quedarse con un porcentaje también de las ganancias de esa empresa, desde emprendimiento, ¿no? Ujú. Que de todo lo que ya venía facturando, ellos los iban a mentorizar mes a mes y de su facturación tenían que dejarle un porcentaje a ese modelo de mentoría, a esa otra empresa española. Ya. Pero no eran claros en la comunicación, que cuando ya estaban dentro, ya habían firmado ese contrato, se Ujú. veían con que no eran lo que él les había prometido y la inversión no iba a llegar en 6 meses, en 3 meses. Se imaginaban que iba a venir un inversor y les iba a dar, aquí tiene los 30.000 Inmediato. dólares y compre. Sí, Entonces, también eso, la desesperación, el no tener una idea validada, total. la desesperación Claro. por invertir ya porque no tengo más tiempo y mi idea es súper innovadora, es única en el mundo. Estas cosas también las he notado mucho Sí, y, y de esa manera ya se sienten emprendedores. Entonces hay elementos que por ahí faltan. En Latinoamérica sobre todo lo he notado. Y, y bueno, ¿cómo no caer en este tipo es muy, si yo que tengo un poco más de experiencia lo he visto de afuera, claro. pero si a la persona no le está diciendo claramente dónde está entrando, no se dan cuenta y después se frustran, bueno, viene la frustración porque no han prometido lo que era. Sí, Creo que es no entender también a qué se están, a qué se están comprometiendo, ¿no? claro. Yo diría, Julieta, que eso pasa mucho y diría que al momento de uno buscar capital semilla como emprendedor o como empresario, diría que si se necesita ya utilizar las entidades del Estado. Mm. Son entidades que en este caso son más seguras a la hora de buscar ese ejercicio de capital semilla. En el caso de Colombia, como te decía en algún momento, tenemos el Fondo Emprender, que es un fondo de capital semilla. Está Impulsa, que también da capital semilla a los emprendedores. Está una entidad que se llama Bancoldes, que son entidades del Estado que de alguna manera, a partir de la estructuración de un plan, tú puedes acceder a recursos y que, como son entidades del Estado, pues obviamente el Estado no te va a robar, o uno esperaría que el Estado no hiciera ese tipo Ujú. de triquiñuelas como pasó con la empresa española frente a ese tipo de emprendedores. Creería que el primer paso podría ser ese. Normalmente cuando, Evitar los intermediarios. sí, evitar tanto Mm. intermediario Evitar los ahí, intermediarios. igual, va a llegar en algún momento donde vamos a necesitar capital semilla con el propósito de crecer más y tal vez el capital que tiene el Estado no es el suficiente para lograr ese apalancamiento. Pero cuando llegue ese escenario, necesariamente vamos a buscar ya empresas que ya son reconocidas, que ya tienen un Mm. talante y que de alguna manera ya uno ya tiene una seguridad o una certeza de que si vamos a entrar en una negociación es muy posible de que accedamos al recurso en las condiciones pactadas. Normalmente el emprendedor cuando se presenta, y no sé si en el caso de que me estás planteando tú, Julieta, tal vez esos emprendedores, detrás de ellos no había un equipo asesor, tal vez estaban solos No, contra el para mundo nada. y llegaban Están era a solos. firmar. Entonces, no hay un abogado Sí, atrás que te está, mire, 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 sí, claro. y que esté pendiente, no firmes esto, no hagas esto, o no está el contador ahí, no, esto no es viable. Entonces pasan Claro. ese tipo de situaciones. Entonces, yo diría que si estás en ese escenario donde estás apenas, digamos, formando esa idea de negocios, es ir mirando qué entidades del Estado hoy están apoyando. Sí sé, en el caso colombiano, que digamos que el instrumento de entrada es el plan de negocios. Eh, Otra entidad, por ejemplo, a nivel de departamentos, hablando del Valle del Cauca, donde nos encontramos que es Palmira, el Valle del Cauca tiene un programa que se llama Valleín. Y Valleín también es un fondo de capital semilla. Pero a diferencia del Fondo Emprender, digamos que los requisitos son mínimos de participación, pero los recursos también. En el Fondo Mm. Emprender te hablaba de 30.000 a 40.000 dólares, más o menos en recursos. En el caso del programa Valleín está entre los 1.000 a 3.000 dólares por emprendedor.
Entonces, digamos que en términos de participación y de acceso al recurso, al ingreso, es mucho más sencillo en este programa, pero el recurso pues no es tan significativo. Y normalmente cuando uno emprende, no sé si les ha pasado a ustedes, a Julieta y a Marjorie, uno siempre se apoya a veces también en la familia, ¿sí? Total, Nuestros sí, padres, de nuestros hermanos al momento de comenzar, ¿sí? Creo que es fundamental ese apoyo. A veces, en algunos casos, pasa que a veces la misma familia como que no cree en el emprendimiento y te claro, dicen, no, Juan Pablo, tú estás allá trabajando, te estás ganando 10 millones de pesos, ¿por qué te vas a ir a emprender si no sabes si te va a ir bien o a ir mal? Pero también hay padres que apoyan el emprendimiento, y eso sí también hay que destacarlo. Entonces consideraría yo que en principio, como estamos en esa etapa de ser emprendedor, todavía no somos empresarios, hay que hay una diferencia entre ser emprendedor y ser empresario, ¿sí? En el mm, caso colombiano, ser emprendedor es aquel emprendimiento que ya ha superado en el mercado al menos 3 años de operación. ¿Por mm, qué se dice que al menos 3 años? Resulta que en el caso de Palmira, que es la ciudad donde tenemos datos, y es muy similar al caso nacional, casi entre el 70 al 80% de los emprendimientos que se crean, hablando de las microempresas, no superan el primer año, no pasan del primer año en funcionamiento. Entonces, aquel emprendedor que hoy ya está en el tercer año de funcionamiento, que ya tiene, en este caso, estandarizado su proceso, ya tiene una red de clientes montada y sigue en su proceso de crecimiento, a partir del tercer año ya se considera que es un empresario. un Ya se empresario. graduó como Claro. empresario, ya deja de ser emprendedor. Entonces, nuevamente, digamos que la barrera siempre de todo emprendedor es dónde consigo capital semilla, ¿sí? Mm, ¿Cuáles son las herramientas? ¿Dónde debo consultar? Se cometen errores en el caso colombiano. Por ejemplo, en el caso colombiano tenemos el problema de personas que te prestan dinero, pero te lo prestan con una alta tasa de interés. Y te prestan ese dinero porque en el caso de esos emprendedores no tienen esa experiencia crediticia para ir, por ejemplo, a una entidad financiera. Entonces aparece claro. ese tercero que te dice, entrégame tu documento de identidad, firma estos papeles y de una tiene el dinero. El problema es que es un pagadiario, entonces se vuelve un sistema que en algún momento se vuelve insostenible para el emprendedor Claro. y hace que esa empresa, pues, en el corto tiempo esté fracasando. Entonces, diría yo que en principio, como estamos buscando los recursos, miremos las entidades del Estado, miremos en este caso no solamente el contexto, hablando del contexto argentino o el contexto colombiano, sino miremos el panorama internacional. Hoy las embajadas están apoyando a los emprendedores. La embajada española está apoyando a los emprendedores a nivel internacional. Tenemos la embajada alemana, también sede la embajada canadiense, la embajada de los Países Bajos, JICA, que eso hace parte de la embajada japonesa, donde si el proyecto de alguna manera se adopta a los términos y condiciones, por ahí tú puedes bajar capital semilla. ¿Qué ha pasado de lo que he visto desde mi experiencia de las convocatorias de las embajadas? Por lo general, le están apostando a proyectos de tipo social, en ese Mm, sentido. claro. Entonces, habría que ver si el emprendimiento que estamos haciendo va en esa línea. Bien social, claro. Sí, es súper, súper interesante eso porque, bueno, en Argentina pasa también algo parecido al tema social, se fomenta mucho. Va ahora con este gobierno no tanto, pero sí en el anterior se fomentaba mucho y había también, bueno, temas gubernamentales, había en Argentina hay mucha corrupción, entonces se filtraban esos capitales, era un modelo que ahora hoy en día está demandado también. Em, pero son interesantes quienes lo pudieron aprovechar, han llevado, conozco algunos emprendedores que quedaron en mi sector en esa ciudad y que los pudieron sacar adelante con ese capital, les sirvió mucho. Em, Entiendo que cuando pedimos estos recursos también em, hay que saber administrarlos, lo que veníamos hablando. Elementos a nivel financiero, poder, recursos. Nosotros lo notamos como nuestros amigos emprendedores y el mastermind y en nuestro caso yo cuando empecé también no le subestimaba esta parte, entonces te pedía si qué recursos recomendaba, por dónde empezar a tener estos conceptos claros que de hecho lo he notado
En este caso de cuando se presentan a Capital Semilla, no tenían entendimiento de los conceptos que mencionabas a nivel financiero para hacer una planilla, ¿no?, de planificación financiera. Ujú. ¿Dónde podrían empezar? ¿Cuáles recursos recomiendas? Ok, bueno, en primera instancia, hablando desde el punto de vista financiero y como emprendedor, creería que como punto de partida es tener claro cuáles son mis costos de producción. Cuando hablamos de costos de producción, estamos hablando de costos asociados a la mano de obra, que puede ser directa o indirecta. Puede ser en este caso los costos asociados a las materias primas, que puede ser materia prima directa o indirecta en mi proceso productivo. Y están los otros costos que son los costos indirectos de fabricación o CIF. ¿Para qué es importante los costos de producción? Eh, Cuando yo hago digamos, la dinámica financiera y construyo mis costos de producción, llega un punto en el cual yo puedo calcular cuál es el costo por unidad de producto, que es fundamental para yo poder definir, en este caso, el punto clave en el negocio y es definir el precio de venta. ¿Sí? Mm, Entonces, cuando yo ya tengo claro, por un lado, mi costo total de mi producción mensual, semestral o anual, a partir de ahí yo puedo definir cuál es mi costo por unidad de producto en función de las unidades que saqué al mercado o en función de los servicios que presté al mercado también. Entonces, claro. eso por un lado es fundamental y a partir de allí poder calcular en este caso el precio de venta del producto que, como decía en un principio, sí es importante hacer un benchmarking de conocer la competencia, de cómo la competencia de alguna manera tiene su estructura de costos, pero sí es importante saber si mi costo por unidad versus el precio de venta de esa competencia es competitivo o no es competitivo. O si Mm, realmente dentro de mi modelo de negocio, por ejemplo, los costos de materias primas tienen una calidad distinta a la de la competencia, lo cual amerita que el precio de venta sea muy diferente. Y de claro. allí que cuando yo ya tenga calculado el costo por unidad, a partir de ahí yo defino mi precio de venta que depende básicamente de establecer el costo por unidad y de establecer un margen de ganancia, es decir, cuánto, de acuerdo a la investigación que hice, cuánto realmente quiero ganar. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí se aplica una fórmula matemática y definimos en este caso el precio de venta. Lo otro que es muy importante como emprendedor y que de alguna manera genera un compromiso en mi emprendimiento es definir una proyección y esa proyección basada Eso. en un crecimiento que vamos a hacer paulatino. A mis emprendedores les digo, no seamos tan ambiciosos de que de un mes al otro vamos a crecer a un 50% o a un 60%, pues tendría que ser un emprendimiento que de alguna manera rompe todas las barreras, pero sí seamos muy juiciosos en establecer metas del 3 al 5% anual en Mm, términos de crecimiento. Ya eso depende también de la dinámica y de las características que tenga el negocio. Hay negocios que crecen demasiado rápido como hay otros que toman su tiempo. Entonces, herramientas como las proyecciones es muy importante tener muy claro el concepto y también el concepto aplicado dentro de ese emprendimiento, que es definir cuál es mi punto de equilibrio, donde básicamente en términos de ventas, cuáles son las ventas mínimas que yo tengo que hacer para cubrir, ¿sí?, todos mis costos y mis gastos asociados a mi modelo emprendedor. Eso es fundamental. claro. Diría que eso, desde el punto de vista financiero, digamos que se esperaría que sería lo Lo básico básico. que Mm, un emprendedor debería de tener si total. quiere meterse en este camino de ser emprendedor. Hablando de esos márgenes de ganancias o porcentaje de crecimiento, hay una economía de los servicios Ujú, que tienen por ahí el potencial de márgenes más amplios y de potencial de porcentaje de crecimientos también interesantes que pueden ser disruptivos. Y nos planteamos acá con Mario, nosotras estamos en esta economía del conocimiento, de lo digital, de los infoproductos, de los servicios y de estos modelos de formación digital, que bueno, en mi caso, en mi país no hay tanto fomento, o quizás no sé si se conocen o están en la mira dentro de los gobiernos, porque hay modelos de negocio de servicios que están creciendo muchísimo ujú, y no hay una ventana como bueno, en España veíamos esto de las subvenciones para kits digitales que les permitan crear sus páginas web, tener ujú, su marca
herramientas digitales que se necesitan, tienen sus costos asociados a poder brindar un servicio. Ujú, Entonces, en Argentina no lo he visto tanto, sí a partir de modelos de exportación y fomentar que puedan tener modelos de cobro, porque hay servicios, sobre todo la programación y toda esta parte por ejemplo, criptomonedas y todos ujú, estos negocios tan nuevos. No sé cómo lo están gestionando, si los tienen en mira porque también necesitan capital, ujú, pero no sé si entran el formato de innovadores o de productivos o ujú. de turismo, por ejemplo, no sé qué categoría Bueno, ponerle. habría que mirarlo, el concepto de innovación. Hablamos del concepto de innovación. Normalmente la gente cree Ujú, que innovar es sacar un producto o un servicio que no existe en el mercado. Esa es una primera ujú, definición que es válida, se considera innovación. Pero innovación también es tomar algo ya preexistente y hacerle un pequeño cambio. Y con ese pequeño cambio, ese producto que se llamaba X, mañana se llama Y porque tiene algo adicional, un valor agregado. Entonces, a ese ujú, punto hablamos de innovación. Respecto al tema de que tú hablas de la adopción de nuevas tecnologías, yo creo que estamos en un punto de partida donde las empresas se tienen que adaptar a la aparición de la inteligencia artificial y tienen que mirar cómo la inteligencia artificial, sobre todo los emprendedores, la van a utilizar como una herramienta para el crecimiento de sus unidades productivas. Por darte un ejemplo, hace un tiempo existía una empresa que estuvo en la Argentina y estuvo en Colombia que se llamaba Blockbuster. Blockbuster, ujú, tú ibas allá y en este caso por una suscripción alquilabas la película del momento, ¿sí? Blockbuster y los ejecutivos de esta organización en un momento tuvieron la visita de un emprendedor que llevó un nuevo modelo de negocios donde el modelo de suscripción, en ese momento apenas estaba apareciendo la Internet y estaba en auge la Internet, llevaba un modelo de negocios donde usted podía alquilar en la web y podía ver la película en la web. Tal claro, fue la situación que los ejecutivos de Blockbuster básicamente no vieron negocio, no vieron una oportunidad de negocio, a pesar de que primero se ofreció como socio y luego este emprendedor les quería vender este modelo de negocios. Finalmente, este emprendedor no se detuvo, tomó la decisión de continuar y si vemos el modelo de negocio de Blockbuster, Blockbuster ya desapareció, solamente hay una tienda en los Estados Unidos a tener presencia a nivel mundial, pasó de tener presencia a nivel mundial a tener claro, una sola tienda. Y esa empresa de la cual estoy hablando es Netflix. Y Netflix mm, hoy, ¿cuánto vale en el mercado? Más de 100.000 millones de dólares. Entonces, ser emprendedor también es tener la capacidad de empezar a ver oportunidades donde otros no las ven. Y creo yo claro, que, por ejemplo, lo que está haciendo Milei en Argentina es interesante. O sea, él sabe que de alguna manera la dinámica económica está orientada hacia el uso y apropiación de las nuevas tecnologías. Y por eso esas visitas mm, que considero yo que fueron estratégicas en su momento. Entonces, consideraría yo que el uso de la tecnología es importante, pero también eh, volvemos a lo mismo el uso, pero conocimiento también, el conocimiento aplicado de esa tecnología, ¿sí? Entonces, no sé, yo tengo herramientas que tienen que ver, por ejemplo, cuando voy a dar una charla o una conferencia o voy a dar una clase, también hay herramientas de inteligencia artificial que tú le das el tema y te genera el tema y empiezas a dar una charla como todo un experto, pero si tú no tienes dominio del tema, a pesar de que estés dando la charla con un experto y si alguien levanta la mano y te hace una pregunta, hasta ahí llega mm, el proceso, claro, ¿sí? Sí, te van a descubrir exacto. que no sabes, ¿sí? Entonces, Sí, es ese tema de cómo como emprendedor puedo tomar, en este caso, las herramientas digitales que hoy por hoy están tomando auge y que de alguna manera creería yo que es la nueva revolución en términos de tecnología, cómo puedo ver una oportunidad de negocios, cómo me puedo adaptar a ese proceso, ¿sí? claro, Las empresas evolucionan constantemente, ¿sí? Si no evolucionas, pasa lo que pasó en los Buster. Así de sencillo. mm, Te pasa el caso de los Buster. totalmente. Así de sencillo. ¿Sí? Me Entonces, encantó, es creo la que capacidad de cómo como emprendedores nos adaptamos y nos transformamos y vamos generando de alguna manera unidades de negocio que de alguna manera responden a las necesidades del mercado. ¿Sí?
A mis emprendedores, empresarios, siempre les digo, nosotros no vendemos un producto o un servicio de calidad. Eso ya el cliente eso es lo que espera, ¿sí? Usted vende un producto o un servicio y se espera que el producto cumpla con esos estándares de calidad. Pero usted más que eso, usted vende una experiencia. Entonces, nosotros somos vendedores de experiencias y esas experiencias básicamente adaptadas a las situaciones y a las dinámicas que hoy tiene el mercado para nuestros clientes. Totalmente. Bueno, me parece que con broche de oro ha cerrado este capítulo, me parece una buena conclusión y aparte los ejemplos han sido súper claros. Bueno, de mi parte estoy muy agradecida, ha sido un verdadero placer conversar contigo y aprender de la experiencia del mundo del emprendimiento y la consultoría a nivel gubernamental. Y bueno, si quieres saber más sobre el trabajo de Juan, te recomiendo que vayas al link en la descripción para ir a su perfil en LinkedIn. Puedes encontrarlo ahí. Y bueno, gracias. No sé si quieren decir algo más. Creo que el capítulo ha sido una conversación súper interesante. De mi parte, a ambas, Mm, a Julieta y a Marjorie, muchas gracias por la oportunidad. Espero que pues, esta charla que tuvimos el día de hoy pues, sea de mucho provecho para los emprendedores. total. Eh, a mis emprendedores simplemente, las personas que están aquí, mi total apoyo, los aplaudo mucho porque el solo hecho de tomar esa decisión de crear empresas no es fácil, pero es un camino que si lo trabajamos bien y que si somos juiciosos en todo el proceso, va a llegar el éxito. Entonces, muchas gracias a ustedes, a Julieta y a Marjorie por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, como ya saben, si han sacado valor, aprendizaje, inspiración de esta charla, los invito a comentar, a dejarnos su like, se pueden suscribir para poder escuchar las próximas entrevistas también. Si tienen alguna duda, comentario, saludo, nos lo pueden hacer saber en comentarios y se lo haremos llegar. Es interesante que puedan dejar sus preguntas también. Si estás en Spotify, nos puedes dejar tus estrellas y si nos estás escuchando ahí, también puedes comentar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao.